Mi madre me mintió durante años y fue lo más amable que hizo. Pasé casi toda mi infancia sin saber realmente quién era mi madre. Al menos, no la mujer que todos los maestros de la escuela apreciaban en silencio. Nunca dijo una palabra. Nunca presumió. Y ciertamente nunca aceptó ningún agradecimiento. Pero después de que ella falleció, una sola llamada telefónica inesperada levantó el telón. Mi madre había pagado en secreto las excursiones para los niños que se quedaban atrás. Compró libros y pasteles de cumpleaños para niños que nadie más notaba. La pregunta es, ¿por qué alguien iría tan lejos para ocultar su amabilidad? Y aún más inquietante, ¿qué podría llevar a una madre a mentir? No para proteger a su propio hijo, sino para proteger los corazones de niños que ni siquiera eran suyos. Cuando era niño, asistía a una prestigiosa escuela privada, el tipo de lugar donde incluso los estudiantes de primaria llevaban mochilas de Gucci, los dejaban en Teslas o Range Rovers. Y vacaciones de verano no significaba ir al parque, significaba campamento de verano en Suiza. Puede sonar extraño, pero esa era mi normalidad en ese entonces. Mi familia no era la más rica de la escuela, pero estábamos cómodos, lo suficientemente bien para que nunca tuviera que preocuparme por la matrícula, los libros de texto o las costosas excursiones que la escuela organizaba regularmente. Cada mes, la escuela anunciaba algunas salidas extracurriculares, algunas veces a un museo, otras veces a una reserva natural o a un campamento de habilidades para la vida. Los costos variaban desde $5 hasta más de 100. Nadie fue obligado a unirse, pero se entendía tácitamente. Si no ibas, te quedabas atrás. Tu nombre estaría en la lista de los que se quedan atrás. Volverías a la escuela sin nada de qué hablar. Y lo peor, te etiquetarían como diferente. No me di cuenta en ese momento. Solo recuerdo a algunos compañeros callados que se sentaban solos en los días de excursión. Niños que asumía que simplemente no querían ir, o estaban siendo castigados por sus padres. Mirando hacia atrás ahora, veo lo ingenuo que era. ¡Qué descuidado! Porque la verdad era, muchos de esos niños no podían ir simplemente porque sus padres no podían pagar la cuota. La escuela ofrecía becas, claro, pero esas generalmente solo cubrían la matrícula y los cursos obligatorios. Todo lo que estaba fuera de eso, aunque fueran solo $20 o $30, se convirtió en una puerta cerrada que impedía a los niños más pobres acceder a un mundo más amplio. Todavía recuerdo una vez en 4º grado. Había una chica llamada Jenna. Nuestra clase tuvo una excursión al centro de ciencias, $75 por estudiante. Todos estaban emocionados. Todos excepto Jenna. Ella empacó su mochila en silencio como si fuera un día escolar normal. Cuando le pregunté, ¿por qué no vas?, me dio una sonrisa tenue y dijo, no me gustan mucho los lugares ruidosos. Y le creí. No tenía ninguna razón para no hacerlo. Pero ahora, entiendo. Esa era su manera de ocultar la vergüenza. Una vergüenza que ningún niño debería sentir jamás. No fue hasta años después de que mi madre falleciera, que recibí una llamada de una de mis antiguas profesoras. Me dijo algo que me dejó helado. Había días en los que mi mamá entraba silenciosamente a la oficina de la escuela y preguntaba, ¿cuántos niños no van hoy? Luego ella cubría todas las tarifas. Sin nombres, sin agradecimientos, nunca se lo decía a nadie. Esa llamada me hizo revaluar toda mi infancia. Y me di cuenta. Crecí en un entorno donde la discriminación no se basaba en el color de piel o las calificaciones, sino en el dinero. Y aún peor, algunos niños llevaban heridas invisibles, orgullo herido, crecimiento emocional truncado, solo porque les faltaban unos pocos $. Niños que no eran diferentes a mí, excepto que empezaron la vida desde una línea diferente. Solía pensar que entendías a mi mamá,
la mujer dura y frugal que siempre ponía los ojos en blanco cada vez que le pedía algo elegante. Pero resulta que, mientras yo llevaba abrigos de diseñador a la escuela, ella estaba usando silenciosamente ese mismo dinero para darle a otro niño la oportunidad de ir en su primer viaje. En un mundo de destellos y privilegios, mi madre eligió vivir en silencio, no para brillar, sino para asegurarse de que los demás no se desvanecieran en el fondo. Después de esa fatídica llamada telefónica, no pude dormir durante noches enteras. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi madre entrando en la oficina de la escuela, vestida de manera ordenada, sosteniendo un pequeño cuaderno, con una mirada en sus ojos que solo alguien que había conocido verdaderas dificultades podría entender. Pero lo que más me conmovía no eran solo las veces que pagaba por nuestras excursiones. Mi exmaestra, la que me había llamado, compartió cosas que nunca había escuchado antes. Me dijo que mi madre había dejado su información de contacto personal con los maestros de aula para mí y mi hermana pequeña, pero nunca lo usó para preguntar sobre las calificaciones o pedir favores especiales. En su lugar, dijo esto: si alguna vez hay un niño que le falten libros, le falten lápices, o cuyos padres no puedan pagar el uniforme o los suministros requeridos, por favor, llámame antes de que ese niño tenga que sentarse en clase, en silencio, con culpa en sus ojos. Y mantuvo esa promesa. Durante años. Nunca le daba las cosas a los estudiantes ella misma. Siempre se los daba al maestro y decía: diles a los niños que es de la escuela. O di que un padre te pidió que lo entregaras. Pero por favor, no les digas que fui yo. Puede parecer una cosa tan pequeña. Un libro, una caja de lápices, un uniforme escolar adecuado. Pero para un niño que hace todo lo posible por encajar, un niño en un sistema lleno de expectativas y comparaciones silenciosas, ese pequeño gesto podría ser su último boleto para aferrarse a su autoestima. Y luego, la historia del cumpleaños. Lo que el maestro me dijo a continuación me dejó completamente boquiabierto. En nuestra escuela, si los padres querían celebrar el cumpleaños de su hijo en clase, tenían que registrarse con al menos 2 días de anticipación para que la escuela pudiera programarlo. Pero no todos los padres se acordaban, y aún menos podían permitirse llevar golosinas para toda la clase. Mi madre, que vivía justo encima de una pequeña panadería y tienda de esquina, se convirtió silenciosamente en la planificadora de respaldo. Siempre que se acercaba el cumpleaños de un niño y ningún padre se había apuntado, la maestra le enviaba un mensaje de texto a mi mamá la noche anterior. A la mañana siguiente, pasaba por la panadería, recogía unas pocas docenas de pequeños cupcakes y los llevaba a la escuela con su mensaje habitual: dile al niño que su mamá me pidió que le dejara esto. Y asegúrate de que los niños los disfruten, ¿de acuerdo? Durante años pensé que mi madre simplemente pasaba por ahí y echaba una mano. No tenía idea de que todo era parte de un plan. Un sistema de apoyo silencioso que había construido con los maestros. Sin título. Sin reconocimiento. Sin ninguna organización detrás. Pero de alguna manera, duró más y significó más que cualquier beca prestigiosa. Ahora, cuando miro hacia atrás y recuerdo cómo mi mamá solía sonreír tan dulcemente mientras le contaba sobre los cumpleaños de mis compañeros de clase, finalmente lo entiendo. No estaba orgullosa porque yo lo notara. Sonrió porque sabía que algún niño por ahí había podido sentirse feliz ese día, sin saber que su alegría provenía de un extraño. Y entonces mi profesor me dijo algo que me dejó completamente sin palabras. Tu madre dijo esto una vez, recordó. No puedo cambiar cuánto gana cada familia, pero puedo intentar asegurarme de que ningún niño se sienta menos que. Al menos no en los días que se supone que deben traerles alegría. En un mundo donde la amabilidad a menudo viene con oportunidades para fotos,
certificados, o al menos un agradecimiento, mi madre eligió dar como si le debiera algo a su propio pasado. Sin título, sin condiciones. No es necesario ser conocido. Y eso, más que cualquier honor, la hizo verdaderamente extraordinaria. Después de años de observar en silencio a mi madre llevar a cabo su propio proyecto benéfico, mi vida dio un giro inesperado con una llamada telefónica de un viejo profesor. Una que abrió la puerta a una verdad moldeada por el destino. Era una tarde tormentosa cuando el teléfono sonó incesantemente, despertando en mí una sensación de inquietud. Al otro lado estaba la cálida voz de mi exprofesora. Sin embargo, bajo su tono suave había una tristeza silenciosa, como si estuviera a punto de recordarme una historia que nunca había conocido. Me dijo que después de que mi madre falleció hace 4 años, no dejó riqueza material, sino un legado de amor y compasión sin límites. La maestra recordó cada detalle como si fuera su propio recuerdo. Siempre que un niño no podía permitirse unirse a las actividades extracurriculares o le faltaban útiles escolares, tu madre siempre estaba allí tras bambalinas, organizando las cosas para que nadie se sintiera excluido. Sus palabras despertaron en mí una profunda mezcla de orgullo y dolor. Mi madre, una mujer sencilla y de buen corazón, había volcado su amor en niños que nunca llegaron a experimentar plenamente las alegrías de la infancia. Durante nuestra conversación, la maestra compartió recuerdos perdurables de generaciones de estudiantes. Ella describió cómo, una y otra vez, mi madre había recuperado silenciosamente la alegría para los niños dejados a la deriva en un mundo que atendía a los ricos. Había veces, dijo, cuando le pedí a mi mamá que recogiera libros para los niños. Y en su lugar, mi madre se hacía a un lado con gracia y dejaba que la maestra anunciara que la ayuda venía de un padre muy especial, alguien que nunca quería reconocimiento por su amabilidad. Solo decía que era la mejor manera de hacer que los niños se sintieran iguales, no menos que nadie más. Añadió la maestra, con la voz pensativa y llena de admiración. Esas palabras se sentían como piezas de rompecabezas que faltaban, ayudándome lentamente a entender la imagen completa de quién era realmente mi madre. Junto a los recuerdos borrosos que tenía, de ella ayudando silenciosamente a mis compañeros de clase, ahora me di cuenta de que sus pasos silenciosos habían creado un sistema de apoyo invisible para toda la comunidad escolar. Nunca pidió nada a cambio. Nunca discutió por reconocimiento. Nunca buscó aplausos. En cambio, eligió permanecer oculta detrás de actos prácticos de bondad, para que cada niño pudiera experimentar alegría, sentirse igual y nunca sentir el peso de una vida injusta. Lo que más me impactó en esa conversación fue la sorprendente realización de que, mientras yo crecía en un mundo financieramente privilegiado, pero emocionalmente duro, era mi madre quien silenciosamente llenaba los vacíos. Las heridas emocionales que los estudiantes menos afortunados a menudo tenían que cargar. Recordé los ojos silenciosos de esos niños que no podían ir de excursión ni unirse a los eventos grupales. Las sonrisas a medias. Los momentos tranquilos sentada sola en clase. Ahora, esos momentos brillaban con una nueva luz, moldeados por la generosidad anónima de mi madre. El maestro me dijo que algunos estudiantes, después de recibir ayuda de mi mamá, encontraron un nuevo sentido de confianza. Una audacia para seguir intentándolo, incluso cuando sus circunstancias decían lo contrario. Esa historia no solo me hizo admirar más a mi madre, sino que me hizo reflexionar sobre el poder de la bondad en un mundo cada vez más dividido por la riqueza. Incluso el acto más pequeño, un simple regalo, puede tener el poder de cambiar toda una vida. Y mi madre, la mujer que nunca pidió reconocimiento, había demostrado una cosa. La verdadera bondad no necesita ser vista. Solo necesita existir, para calentar los corazones que más lo necesitan. Cuando terminó la llamada, me quedé allí con el sonido de la lluvia, con el corazón pesado pero profundamente agradecido.
Mi madre no me dejó solo los recuerdos de una infancia feliz, sino una lección perdurable en humildad, compasión y la fuerza de la acción silenciosa. A partir de ahora, cada vez que piense en ella, no solo recordaré a la madre que me crió. Recordaré al héroe silencioso, que me ayudó a creer en un mundo mejor, donde cada niño merece ser amado y valorado. Después de esa llamada telefónica emocional, me senté en silencio durante horas en la vieja cocina, el mismo lugar donde mi madre solía hacer las cosas más pequeñas. Preparar el desayuno en silencio, o envolver regalos de cumpleaños para niños que ni siquiera eran suyos. De repente, todos esos recuerdos borrosos y dispersos encajaron, como piezas de un rompecabezas formando una imagen tan completa, tan silenciosamente devastadora. Recuerdo haberle preguntado una vez: «Mamá, hoy es el cumpleaños de Lucy. ¿De dónde sacaste ese hermoso pastel?» Ella sonrió, puso su mano suavemente en mi hombro y dijo: «Oh, solo ayudé a su mamá a recogerlo de la panadería. Estaba ocupada, así que me pidió que lo recogiera». Y le creí. Por supuesto que sí, porque ella era mi mamá. El tipo de mujer que nunca parecía preocuparse demasiado, pero siempre aparecía justo cuando alguien más la necesitaba. En aquel entonces, sus respuestas parecían tan casuales que nunca las cuestioné. Pero ahora las veo por lo que realmente eran: mentiras. Mentiras amables. Mentiras tejidas con precisión, solo para proteger el orgullo de un niño. Cuando éramos niños, pensábamos que nuestros padres eran personas comunes, hasta que alguien nos cuenta las cosas extraordinarias que hicieron cuando no estábamos mirando. Mi madre guardó sus alas para que yo solo viera una mujer sencilla y accesible. Pero debajo de esa tranquila concha había un corazón tan grande que tenía espacio para niños que ni siquiera le pertenecían. Empecé a recordar los más mínimos detalles. ¿Por qué a menudo llegaba tarde a casa el primer lunes de cada mes? Resulta que es cuando la escuela actualizaba la lista de pagos de matrícula atrasados y estudiantes con dificultades. ¿Por qué iba al mercado más temprano de lo habitual en los días en que había cumpleaños en mi clase? Para poder comprar un pastel fresco para un niño que no tendría uno. ¿Por qué siempre había un pequeño sobre de dinero escondido en su libro de recetas? Ahora lo sé. Era su fondo de emergencia, no para nosotros, sino para algún niño que necesitaba ayuda en ese momento. Mi madre nunca vivió para el reconocimiento. No publicaba en Facebook. Nunca compartió estas historias en las reuniones de padres. Y absolutamente nunca quiso que mi hermana y yo supiéramos lo que hacía. Porque para ella, la verdadera bondad ocurre cuando nadie está mirando. Solía estar confundido. ¿Cómo podía alguien fingir tanto tiempo sin cansarse? Pero luego entendí. Para mi mamá, ese fingir no era una carga. Era su forma de sanar una infancia herida de la que nunca habló. Un viejo maestro me dijo una vez: «Tu madre una vez compartió cómo la echaron de clase porque no tenía libros. La molestaban por llevar uniformes viejos. Se perdió su primer viaje escolar porque su mamá no pudo conseguir $7. Creció en un mundo que solo veía etiquetas de precio, no sentimientos. Y cuando tuvo el poder para cambiar eso, incluso dentro de las paredes de un pequeño salón de clases, hizo todo lo que pudo. Pero nunca en su propio nombre. Mirando hacia atrás, veo a mi madre en todas partes de mi infancia. No en grandes gestos, sino en las cosas más pequeñas. Un pastel de cumpleaños, una pluma, la brillante sonrisa de un compañero de clase que una vez pensé: «Vaya, su familia debe estar bien». Pero ahora sé, tal vez no lo estaban. Tal vez solo tenían a mi madre. Y les dio algo mucho más valioso que dinero o regalos. Les dio la sensación de ser normales. Y para un niño que crece con vergüenza, ese sentimiento
esa tranquila dignidad de la normalidad, es el regalo más precioso de todos. Mi madre no me dejó una casa grande. No había una cuenta de ahorros de $1.000.000, ni reliquias preciosas, solo unos pocos vestidos viejos, una caja de tarjetas de cumpleaños y un cuaderno desgastado. Pero ahora me doy cuenta. Me dejó algo mucho más valioso, un legado espiritual, uno que no se puede ver, pero que llega directo al corazón. Solía creer que la bondad necesitaba testigos, que si nadie lo veía, si nadie lo sabía, entonces simplemente se desvanecería en el olvido. Pero mi madre eligió plantar sus semillas en silencio. No porque temiera ser vista, sino porque entendía. A veces, la luz más verdadera solo brilla en la oscuridad, donde la gente actúa por amor, no por reconocimiento. Después de enterarme de todo lo que había hecho mi madre, comencé a mirar hacia adentro. Todos esos años crecí en la comodidad. ¿Alguna vez realmente vi a las personas a mi alrededor? ¿Alguna vez pregunté por qué mi compañero de clase llevaba la misma ropa vieja? ¿O por qué ese niño nunca tenía una fiesta de cumpleaños? No lo recuerdo. Y eso es lo que más duele. Viví entre niños que necesitaban ser vistos, y de alguna manera los miré a través de ellos. Mi viejo maestro, el que me contó todo esto, dijo algo que se ha quedado conmigo desde entonces. Puede que nunca sepas cuántos niños tu madre salvó de sentirse olvidados. Pero lo que puedes hacer es continuar con ello, a tu manera. Esa frase se sintió como un espejo frente a mi alma. No soy mi madre. No tengo un corazón tan vasto como el de ella, ni poseo su instinto para percibir las heridas invisibles en los demás. Pero me dejó una cosa, una elección. Una elección para ver, en lugar de mirar hacia otro lado. Una elección para preguntar, en lugar de quedarse en silencio. Una elección de continuar, en lugar de cerrar el capítulo. Y he comenzado a tomar esa decisión. No en voz alta. No con un nombre adjunto. Dono en silencio al fondo de apoyo de mi antigua clase. Pido los nombres de los estudiantes que necesitan libros. Busco los cumpleaños en la clase de mi hija. Y envío cupcakes etiquetados de un padre anónimo. No lo hago para convertirme en mi madre. Lo hago para no decepcionarla. Y para que sus regalos silenciosos sigan dando. También he empezado a contarle a mi hija sobre su abuela, la mujer que nunca llegó a recordar. Pero no le cuento historias grandiosas. Solo comparto las mañanas cuando su abuela caminaba entre la niebla con una lata de galletas, la vez que compró una mochila nueva y nunca firmó su nombre. Y la manera en que llamaba otros niños. Niños de este mundo, no solo el hijo de alguien. Y le digo a mi hija, no tienes que ser genial. Pero si algún día ves a alguien sintiéndose perdido, haz algo, incluso algo pequeño. Nunca dejes que nadie se sienta indigno de amor solo por sus circunstancias, porque al final, la mayor cosa que mi madre dejó no fue el dinero silencioso que repartió. Era este sentimiento, que cada niño merece un lugar en este mundo. No por la cantidad de dinero que tienen, sino porque son humanos. Y cuando cierro los ojos, imaginando a mi madre sonriendo en algún lugar del cielo, sé esto. Nunca necesitó que su nombre estuviera grabado en piedra. Solo necesitaba una cosa, que alguien allá afuera llevara la bondad adelante, tal como ella lo hizo una vez.